Bueno, mis hermanos y hermanas, sean bienvenidos todos. Qué bendición poder estar congregados hoy, poder estar aquí con todos ustedes. Eh, Estamos desarrollando para las personas que han llegado por primera vez hoy un mensaje que tiene como título ¿En dónde estoy sembrado? ¿En dónde estoy sembrado? Y esto viene a hacer alusión de la prédica con base en la cita bíblica que está en Mateo 13. En el capítulo de Mateo 13, uno en adelante, y en dos, Marcos y Lucas, también se encuentra este mensaje sobre la parábola del sembrador. Entonces, viene el título, ¿en dónde estoy sembrado? Porque yo tengo que empezar a hacerme la pregunta, ¿en dónde estoy sembrado? Porque muchas veces yo creo estar sembrado en tierra fértil, pero una de las características grandes de estar sembrado en tierra fértil son los frutos, porque en los otros terrenos no hay frutos. Y hay una cantidad de hermanos y hermanas y muchas personas que creen que siguen al Señor Jesucristo y llevan años, pero no dan fruto. Entonces eso me da señal de que no estoy sembrado en tierra fértil. Eso me está dando una advertencia en dónde estoy sembrado. Ya hemos visto varios terrenos en la cual el Señor también nos enseña y nos trae esta enseñanza, se la trajo a los discípulos debido a que ellos también estaban cumpliendo su tarea de ir a sembrar, porque el sembrador eres tú y soy yo. ¿Qué es lo que nos manda el Señor a sembrar? Su palabra. Esta es la semilla de la que habla el Señor Jesucristo en esa parábola, su palabra. Entonces, Él conoce nuestros corazones. Esa semilla de la que estamos hablando, explica, que es esta palabra. Los discípulos también la estaban sembrando, pero viene a colación esta parábola porque de una u otra manera en ese tiempo y ahora en estos tiempos también sucede mucho que muchas personas cuando salen a sembrar o a predicar, a cumplir la gran comisión que está escrita en Mateo 28, de que el Señor nos manda a predicar a todas las criaturas, todo el mundo, predicar este mensaje de salvación. Y ha pasado que la mayoría de nosotros, cuando estamos predicando, nos hemos encontrado con personas que pareciera que ni les importa qué es lo que estamos hablando, nos hacen sentir mal, se burlan. Hay otros que reciben el mensaje que le estamos llevando y uno cree que están entrando en el camino del Señor, cantan, van con nosotros a las congregaciones, levantan las manos, cantan y se emocionan y dice el Señor Jesucristo que viene la persecución, vienen los problemas, vienen las pruebas y se van. En el primer grupo no va a haber fruto porque ni siquiera quieren escuchar, les entra por acá y les sale por el otro. Dice que el Señor Jesucristo, que esos son los que se les siembra la semilla en el camino, que vienen las aves y se comen esa palabra. Y es eso. El Señor dice espiritualmente es cuando Satanás les arrebata el mensaje porque no quieren saber nada del Señor. En un segundo campo dice el Señor en esa parábola que hay unas personas que son como que le siembran la palabra como esas semillas que caen entre las piedras. Hay algunos pedregales que tienen arena, agüita, lluvia, y ahí crece una semilla y salen las hojitas verdes, pero dice que viene el sol y las quema y se muere la planta. Y el Señor dice, hace un símil y comparación diciéndonos que esa clase de personas es la que viene a la congregación, recibe el mensaje con gozo. Qué rico, qué bonito, cómo se siente de lindo. Ay, ustedes son muy bellos, yo quiero ser como ustedes. Y levantan las manos y empieza a leer las escrituras. Y dice el Señor que viene el sol, o sea, las pruebas.
las aflicciones y se salen de las congregaciones y no vuelven. Hemos estado desarrollando la semana pasada el tercer ambiente o el tercer terreno donde cae esa palabra. A ver, les decía el por qué el Señor les estaba dando esto a los discípulos. Les estaba hablando de estas parábolas y sobre todo en esta parábola en especial. Es para animarnos a que nosotros debemos estar predicando, predicando y predicando. No importa si no reciben la palabra, porque la escritura nos enseñó en las otras prédicas, quien verdaderamente le va a dar el crecimiento a esa semilla es el Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Nosotros tenemos la labor de ir a predicar, sembrar esa semilla, cuidarla, regar esa semilla, cambiarle la tierrita, estar limpiándole, estar pendiente de que esa semilla crezca. Solo el Señor sabe cuál es el terreno que tiene esa persona en su corazón. A nosotros nos es dado o nos es mandado obedecer. Es lo mismo que le pasaba a Moisés, ¿se acuerdan? A Moisés, el Señor le decía, vaya, dígale al faraón que me suelte el pueblo. Pero le voy a endurecer el corazón, decía el Señor Jesús. Le voy a endurecer el corazón al faraón. Entonces, me imagino cualquiera de nosotros, o como Moisés se hubiese preguntado, pero ¿para qué me manda el Señor a que hable con el faraón, para que suelte el pueblo? Si el Señor le va a endurecer el corazón y no los va a dejar salir. Es sencilla y llanamente el Señor está probando tu obediencia y tu fe. Es tu obediencia. A mí, a ustedes, se nos manda a obedecer. Vaya y siembren la palabra. Entonces, con este mensaje, el Señor nos está animando a que no nos desanimemos, que sigamos predicando. Y también, con este mensaje, nos hace como una especie de advertencia y nos hace un llamado de atención a nosotros que llevamos 15, 20, 8, 3, 5 años en el Evangelio y creemos estar firmes. Veíamos hace 8 días en las Escrituras, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, para que puedan entender un poquitico más este mensaje de hoy, las personas que hasta ahora lo están viendo por primera vez hoy, en nuestro canal de YouTube, Casa de Oración Torre Fuerte, ahí encuentra en donde estoy sembrado 1, 2, 3 y 4. En la voluntad del Señor hacemos 5 y si es el tiempo del Señor y es precioso ese tiempo, de todos 8 días terminamos en donde estoy sembrado. Les decía a ustedes que muchos llevamos años, muchos, pero a veces no nos hemos dado cuenta que estamos sembrados en espinos. Porque el tercer ambiente es el que está sembrado en espinos. Vámonos a Mateo 13, 22. En Mateo 13, 22, el Señor nos explica allí esa semilla que cayó entre los espinos, crecieron y los espinos la ahogaron, ¿cierto? Vamos a mirar en la parte espiritual qué nos quiere decir el Señor. Mateo 13, 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Entonces vemos que en otro ambiente, en el primer ambiente no hubo fruto, no hubo ni chance de que germinara esa semilla. En el segundo ambiente, en el segundo terreno, creció una semilla, pero tampoco hubo fruto porque se quemó, se secó, se salió a la congregación. En este tercer ambiente, el Señor vuelve y nos hace énfasis que aquí tampoco hubo fruto. Y es aquí, en este punto,
donde nosotros debemos empezar a revisar el título de esta prédica. ¿En dónde estás sembrada tú? ¿En dónde estás sembrado tú? ¿Dónde estoy sembrado yo? ¿En dónde estamos sembrados? Creemos estar firmes, pero el Señor dice, cuidado, mire que no caiga. ¿Saben por qué? Porque la escritura es bien clara aquí. Dice, y aquel que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Más las preocupaciones del mundo, ojo, y el engaño de las riquezas. Siempre, si Dios lo escribió, riqueza, sinónimo de engaño. La persona piensa que porque tiene mucho dinero o tiene demasiada bendición, está bien. Dice el Señor que eso es un engaño. Porque decimos que estamos muy bendecidos si tenemos mucho dinero. Pero dice el Señor que el engaño de las riquezas. ¿Qué hace ese engaño de las riquezas? Van a ahogar este mensaje que estamos recibiendo. Lo va a ahogar. Si el Señor Jesucristo dice que lo va a ahogar, es porque lo va a ahogar y se va a quedar sin fruto. En este ambiente hay millones y millones de seres humanos en esta tierra que llevan años en las congregaciones, años, y no se les ve un fruto por ningún lado. Por ningún lado. Hay predicadores por miles que conocen esta escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y la predican, pero se quedan en personas no hacedoras de la palabra, solamente en oidoras de la palabra, mas no hacedoras de la palabra, dice el Señor Jesús. No ser tan solo oidores, sino hacedores de la escritura, de la palabra. Porque cuando yo soy hacedor de esta palabra, de esta semilla que se sembró en mí, voy a dar fruto. Por eso el Señor dice que por los frutos me van a conocer y lo van a conocer a usted. ¿Cuáles frutos? Esos frutos que dio esa semilla, o sea, esta palabra que creció en usted. Entonces, usted puede hablar muy bonito en las escrituras. Usted puede hablar muy bonito en las escrituras. Pero si usted no sale a la calle, no anda el vecino, no arregla la vida suya con su esposa, su esposo, con sus hijos, usted mismo, es un caos su vida con usted mismo, no muestra ningún fruto ante los demás, porque la escritura dice que de la abundancia de su corazón habla su boca. Entonces, muchas veces pensamos que hablamos mucha escritura, pero ¿qué es lo que verdaderamente me abunda a mí en el corazón? ¿Qué es lo que me está abundando? Y la escritura aquí es bien clara. Dice que las preocupaciones. Hablábamos hace 8 días, en la prédica pasada, algunos hermanos empezaron, les hice unas preguntas. Me contestó mi hermano Giovanni, me contestó mi hermana Jenny, Emanuel, que estuvo conectado hoy no estaba, están ausentes, Señor Jesucristo me lo bendiga. Mi hermana Jenny decía que, por ejemplo, en Colombia o en cualquier parte del mundo, ahorita en Latinoamérica sobre todo, uno no puede salir a ningún lado porque le quieren robar la plata a uno, le quieren quitar la ropa, quieren violar a nuestros hijos, drogas, maldad, envidia, todo eso tiene una raíz. Primera de Timoteo 6:10. ¿Quién me puede leer Primera de Timoteo, por favor? Pastor, ¿se la puedo leer? Vamos desde el Primera de Timoteo 6:3. 6:3. 6:3 para que entendamos el contexto de esa cita que le dice: si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Gracias, mi hermano. Mire cómo el Señor es tan bello, tan hermoso, y nos desmenuza así clarito todo eso que está hablando en Mateo 13, 22. Las preocupaciones y el engaño de las riquezas va a hacer que usted, como creyente del Señor Jesús, vaya a ser contaminado. Esos espinos son todas estas cosas que lo envuelven a uno, que uno lo pasa en esas cosas, en rencillas entre hombres, con mente depravados, privados de la verdad. Privados de la verdad significa privados de la presencia del Señor Jesús, porque Él es la verdad. ¿Cierto? Dice, con una mente depravada, ¿cierto? Y reprobada, que a veces toman esta palabra como negocio, toman venir a las congregaciones como que es la panacea para mí, yo volverme rico, me va a ir muy bien, todo me va a salir perfecto en la vida porque yo sigo al Señor Jesús, y eso nos han engañado. Nos han engañado porque pensamos que el don del Señor Jesucristo se compra con dinero. Hoy día todavía hay personas que, por ejemplo, no volvieron a congregarse porque la Escritura dice que el diezmo no es dinero, pero como les enseñaron que cuando ellos traen dinero, de acuerdo a la cantidad de lo que traigan, el Señor les va a dar mucho más. Entonces pensaron que el Señor es dueño de una ONG o de esas pirámides, que entre más doy, entonces estoy cerca de la pirámide, más billete me van a dar. Y ese es el engaño que habla aquí la Escritura. El Señor dice claramente, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y habla aquí sobre el contentamiento, Si tenemos que comer, con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, porque esas preocupaciones son los espinos que ahogan la palabra. El Señor me está diciendo en su Escritura que las preocupaciones, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué es mi futuro? Me preocupan una cantidad de cosas que el Señor la llama, que esos son los espinos.
que van a coger a ese creyente y lo van a ahogar. Se le van a comer toda la escritura, toda la semilla que hay dentro de esa persona, y esa persona no da fruto. Notemos que hay una cantidad de hermanas y hermanos que están con nosotros por mucho tiempo y uno los ve igualitos. No mueven un dedo. Quiere que le hagan todo. Se le riega un vaso ahí en la congregación con café, lo miran y siguen mirando al frente. Porque lo que más le importa es que le vean el nuevo vestido, los nuevos zapatos y estar modelando en la congregación, pero no son capaces de agacharse a recoger un vaso y limpiar el piso. Esas cosas pequeñitas dan fruto de mí, del servicio, porque es que parte de uno de los frutos que se nota en una persona que sigue al Señor Jesús es el servicio. ¿Por qué? Porque el Señor dejó bien claro que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Cierto que sí? Él vino fue a servir, Él no vino a que lo vengan a servir. Así que dice aquí, Marcos capítulo 10, versículo 35 hasta el 35. Dice, y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Esta es una versión de las Américas, no se asusten que... Y les dijo, ¿qué queréis que hagáis por vosotros? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizados? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús le dijo, la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolo junto a sí, Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Clarita la escritura, ¿verdad? El Señor fue bien claro. A veces nosotros queremos siempre, cuando la gente, el engaño en las riquezas, queremos tener poder, es porque queremos estar por encima de los demás. Tener el mejor carro de mi cuadra, tener la mejor casa de mi cuadra, tener más poder que los de mi cuadra, los de mi casa, los de mi familia, como si eso me diera mi grandeza. La grandeza del ser humano es tener al Señor Jesucristo en su corazón y vivir a los pies del Señor Jesús. La parte más alta que usted debe aspirar y yo es estar a los pies del Señor Jesús para que podamos estar bien altos. Aquí el Señor nos dejó bien claro que uno de los discípulos quería estar más que los otros. Yo quiero estar al lado en un trono igual que al lado del Señor. El Señor dijo, un momentico. ¿Usted quiere ser grande? Ok. Hágase de último y sírvale a los demás. Eso es una muy buena señal si yo estoy creciendo entre espinos. Si las preocupaciones me están ahogando la palabra del Señor. Me preocupa más ver que vean que yo soy el más de la congregación.
Me preocupa ver que me vean como soy el más sabio de todos en la congregación, o me debería preocupar estar de último sirviéndole a todos los de la congregación. Eso es muy importante. Es demasiado importante. El Señor nos está llamando. Obviamente que esto es un servicio, porque cuando yo estoy predicando, estoy sirviéndole a la congregación. Pero con el pensamiento de que soy el último, que estoy atrás, no con el pensamiento de que soy el más, porque ahí esa palabra se vuelve infructuosa. Es donde vienen las envidias, donde vienen los pleitos, de lo que hablábamos ahorita cuando nuestro hermano leyó la escritura, allá en 1 Timoteo, en el capítulo 6. Entonces, ¿cuáles frutos estoy dando yo? ¿En dónde estoy sembrado que no se están viendo mis frutos? Hoy el Señor me está haciendo una advertencia que es muy probable que esté levantándome como creyente al lado de los espinos, porque todavía en mi vida imperan las preocupaciones. Y a la altura de un cristiano de 2 años, 3 años, 4 años, escuchando la escritura, escucha y comas palabra de Dios y engorde, ni siquiera sale a predicar, ni siquiera tiene en su corazón decir, porque todos los días es, mañana salgo a correr, mañana salgo a trotar, mañana hago este ejercicio, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, y el Señor le dice, necio, en vez de decir, si es la voluntad del Señor, voy a hacer esto y lo otro. Pero dentro de todos esos planes, ninguno de nosotros está colocando en el corazón, mañana voy a dedicarle ese día a mi Señor para sembrar su palabra porque Él me lo mandó. Porque hay miles afuera que se están perdiendo. ¿Ustedes no creen que el Señor Jesucristo nos puede salvar a todos así? Claro, Él es el Todopoderoso. Él sabe que se está perdiendo afuera. Pero Él también sabe, y nos dijo a nosotros, que para que tú entres al reino de los cielos, hay una cantidad de cosas que nosotros debemos cumplir. Una, ya sabemos que vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, porque nuestra fe va a ser probada. Otra es la obediencia a lo que el Señor me manda. Cumplir todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Y entre esos estatutos el Señor te está diciendo, ve y predicas. Porque si no lo haces, le estás negando la oportunidad a otra persona de recibir este mensaje. Y el Señor nos deja bien claro, no eres tú, ni soy yo el que vamos a hacer que mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mi primo, etcétera, mi vecina, mi esposo, mi hermano, etcétera, cambien. Porque el Señor es el que da el crecimiento. Usted es el que tiene que empezar a regar esa semilla. Pero sí es parte vital de que en usted y en mí vean que nosotros tenemos frutos. Porque ¿por qué voy a hablarle a otra persona de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos cuando todos los días me ven rumbeando? ¿Cómo yo voy a predicar si saben que yo físicamente agredo a mis hijos, a mi esposa? O la mujer al marido lo juega con sartenes, o es chismoso, o es chismosa. No hay coherencia. Tiene que haber una coherencia en lo que se predica y lo que se practica. Entonces, debemos nosotros estar predicando, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. ¿Será que estoy bien sembrado? Y tenemos 50,000 excusas.
es que yo no he sido así una persona muy abierta para los demás, yo soy muy tímido, yo soy muy tímido. El Señor en la Escritura le dice, vaya, porque yo voy a poner las palabras que usted necesita decir. ¿Dónde estás sembrado? ¿Dónde estás sembrado? Estás sirviendo. Estás sirviendo. Todas las preocupaciones que tienes hoy día te están ahogando la palabra que el Señor ha sembrado en tu corazón y está sembrando, que Él nos ha puesto a sembrar. ¿A cuántas personas? Yo llevo predicando desde el año 2008 como predicador aquí, que se abrió la primera congregación en los Emiratos Árabes Unidos. 2008, el 3 de octubre del 2008. Y han pasado frente a mis ojos cientos y cientos de personas. Y uno lo ve igual, con las mismas preocupaciones. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué será de mi mañana? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? La Escritura dice claramente que el Señor nos enseñó a orar, a que mantengamos dependiendo de Él diariamente. Por eso en Mateo, en esa oración que Él dijo, ¿cómo debemos orar? Él nos enseñó que le pidamos y que practiquemos y que caminemos en el pan diario, dánoslo hoy. ¿Qué no hemos entendido del pan diario, dánoslo hoy? Señor, no me está enseñando a que yo le diga, Señor, el pan mío diario, dámelo hoy. Por favor, de una vez hágame un advance, un adelanto para el de mañana, el de pasado mañana. Por eso cuando él mandaba el maná decía, no guarden, no guarden, no guarden. Para que todo el mundo confiara en él. Para tener dependencia de él. Porque en la medida que yo dependo de mi Señor, no voy a ser engañado por las riquezas. Porque voy a depender de un salario. Voy a depender de mi salud. Voy a depender de los demás. Mi dependencia debe ser del Señor Jesús. El Señor se encargará si dentro de esa dependencia me manda un salario o me sana o hace como Él quiere. Pero lo importante es que cuando yo no tengo fe, pierdo mi santidad, porque ya no voy a ser santo para Él. ¿Qué es santo? Apartado para Él, porque empiezo a apartarme para el mundo, porque busco malas cosas del mundo que me beneficien para que me vaya mejor a mí, porque es que del lado del Señor no pasa nada. Eso es lo que le decimos cuando no tenemos fe en Él, cuando me preocupa mi comida, cuando me preocupa mi ropa, qué me voy a vestir, qué me voy a poner, en dónde voy a vivir. Todo lo que usted ve en sus ojos alrededor, hasta usted mismo ve hacia un espejo, es pasajero. Todo es pasajero. Porque estamos acostumbrados a vivir en lo material y en la carne. Y el Señor nos está haciendo un llamado desde Génesis hasta Apocalipsis en vivir en lo espiritual, porque lo espiritual es para siempre. La carne perece y Él es espíritu. Él nos quiere llevar a donde Él pertenece, a lo espiritual, no a lo carnal. Por esa razón, esos espinos la están ahogando, lo están ahogando, nos están ahogando. Hay veces que no vemos venir la prueba y cuando la prueba nos viene encima, ya estamos pecando y seguimos pecando porque no nos damos cuenta
que la palabra que el Señor nos sembró es la herramienta que tenemos para defendernos de ese ataque, de esa prueba. Vas a ser probada, vas a ser probado. Tenlo por seguro 100%. Te lo digo con propiedad. Entonces, ¿en dónde estamos sembrados? ¿En dónde estás sembrado? Vamos a Lucas 12:15. Vamos desde Lucas 12:15. Dice la escritura así. ¿Quién me puede ayudar a leer para que descanse un poquitico la voz de este predicador? Pastor, la palabra del Señor dice en Lucas 12:15 al 12, 21. 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico habría producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Amén. Miren la claridad de la escritura. Gracias, mi hermano. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Claro, el otorrino ayuda a este enfermo de la garganta. Qué bendición. Dice, la escritura dice que debemos estar atentos y guardarnos de cualquier forma de avaricia que tengamos. Porque dice que aunque tengamos mucha abundancia, nuestra vida no consiste en tener muchos bienes. Dicen por ahí en la calle, en el argot popular, que rico es aquel, es el que cada vez necesita menos para vivir, hablando materialmente, porque necesita cada vez más del Señor Jesús para poder vivir, que es la vida eterna. ¿Estamos bien? Entonces, miren, nos muestra aquí el Señor un ejemplo de muchos. Yo conozco muchas personas así. Tienen y enchuchan y guardan y guardan y guardan y llegó el día de la muerte y no se llevaron ni un botón. El engaño de las riquezas. No se llevaron nada y no se lo van a llevar. Y el Señor le dijo, necio, ¿para quién está guardando todo eso? ¿Para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será? Para otro que ni siquiera movió un dedo. Pero usted sí venía por 10 años, 8 años a la congregación, cantaba, aprendía la palabra del Señor, leía la palabra del Señor, la conoce muy bien y le hablaba a otros hermanos con palabra, pero sus frutos no eran de un seguidor del Señor Jesús, porque dentro de ti estaba creciendo los espinos y te están ahogando. Hoy el Señor Jesús nos está dando esta oportunidad a ti y a mí de que observemos a nuestro alrededor qué espinos me están ahogando a mí, que va a hacer que yo no dé fruto. Y si no doy fruto, no entro al reino de los cielos. No voy a entrar. No voy a entrar. Entonces, ¿qué frutos está dando? ¿Te sigue preocupando todavía la comida? ¿Te sigue preocupando qué te vas a poner? ¿Dónde vas a vivir? Soñar con tener una casa bien hermosa no es pecado. Soñar con tener un mejor salario o anhelar un mejor salario no es pecado. Anhelar o soñar vivir mejor, limpio en mi casa, tener mi carro, tener las comodidades,
no es pecado. El pecado es que trabaje toda mi vida para tener esas cosas y olvidarme del Señor Jesucristo. Más aún, olvidarme de todos los que me rodean. Mire, una mejor gráfica de eso, del engaño de las riquezas. Por eso el Señor nos hace advertencia, que tengamos mucho cuidado, ¿cierto? De guardarnos de toda clase de avaricia, ¿sí? Porque eso no consiste en tener abundancia, dice el Señor Jesucristo, no consiste tu vida en almacenar bienes. Tu vida consiste en depender 100% del Señor Jesús para vida eterna. Porque esta vida se va, pero la vida eterna es para siempre. Y esa vida eterna hay que prepararse de aquí para eso. Una mejor ilustración de que las riquezas hacen daño y desvían a los seres humanos está en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cómo les parece a ustedes, mis hermanas y hermanos, que Sodoma y Gomorra no fue destruido por la homosexualidad de sus habitantes? Esa fue la consecuencia de estos espinos. ¿Cuáles espinos? El dinero. Vamos a volverlo a leer en Ezequiel 16, Ezequiel capítulo 16, versículo 49 al 50. Dice así la escritura. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Aquí están hablándole a Jerusalén, ¿sí? En forma espiritual. Por eso habla de hermana, una ciudad que estaba cercana a Jerusalén. Porque junto a Sodoma estaba Gomorra y otras 5 ciudades que fueron destruidas, quemadas, literal, borradas del planeta con fuego y azufre. Les decía a ustedes que yo tuve la oportunidad de estar en esas tierras y allá no crece nada. Es tierra totalmente muerta y todavía de azufre. Pastor, perdón, disculpe, pastor, la pregunta. ¿Esas tierras son actualmente dónde, perdón? Allá en los lados de Israel, en Israel, en la zona de Israel donde quedan, toda esa zona donde quedaban Jericó, Belén, Jerusalén, toda esa zona cerca a Palestina ahora, toda esa zona que visita la gente como viaje santo. Santo no tiene nada de ese sitio. Si usted va a Israel ahorita es peor que Sodoma y Gomorra. Allá no hay ningún seguidor del Señor Jesús, es mentira. Allá están siguiendo a otro Jesús. ¿Cuál otro Jesús? Al Hijo del Padre, o sea, al que envió el Papa, que eso es mentira. Allá está lleno de judíos ahora, musulmanes, que son guías turísticos de los cristianos. Esto es un revoltijo. Con decirle que Tel Aviv está pronunciada para ser la capital homosexual del mundo. Tel Aviv, la capital de Israel. Entonces, notemos, porque el Señor Jesucristo bien claro dijo que cuando Él volviera, la tierra va a estar peor que Sodoma. Peor. Entonces, mira lo que vamos. Entonces, toda esa zona de Israel, usted puede por ahí averiguar dónde quedaba Sodoma y Gomorra, y lo llevan. Es cerca donde está el Mar Muerto. Donde está el Mar Muerto, ¿cómo le parece que en ese mar, yo no me metí, prohíben nadar? Ahí prohíben nadar, ¿sabe por qué? Porque usted se puede ahogar fácilmente, porque esa agua no tiene oxígeno, no tiene nada, y si usted se mete ahí, ¿cómo será
de la densidad de esa agua que no tiene oxígeno, que usted flota. Así usted no sepa flotar en el agua como nadador, flota naturalmente porque el agua no lo deja hundir. Pero si usted se voltea, tampoco se puede levantar y se ahoga. Y ya me di cuenta cómo la gente se metía y flotaba alrededor de ese mar, cerca de ese mar. La gente va y se baña con ese barro y se lo unta para cuestiones medicinales. Pero usted huele a azufre y usted ve esa tierra infértil. No hay ninguna planta, no hay ningún animal, no hay ni una hormiga, no hay ni un microbio. No hay vida. Porque el Señor, Él es un Dios celoso. Él es fuego consumidor y también es un Dios misericordioso. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada día. Pero cuando el Señor advierte, Él cumple. Y el Señor Jesucristo dice en Hebreos 13:8, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ayer quemó esas naciones por desobediencia y los llevaron a la ira, también va a ser lo mismo cuando Él venga a juzgar la tierra. Eso está escrito. Por eso tenemos que estar preparados. Porque la gente piensa que eso son películas de Steven Spielberg. Es real. El Señor Jesucristo es tan real como que usted y yo respiramos. Entonces, dice así, y aquí, esa fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan. Abundancia de pan significa que había demasiada riqueza y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Ahí la escritura me está mostrando claramente cuál fue la raíz de ese espino que ahogó esa nación, esas naciones. ¿Sí? ¿Qué les preocupaba? Nada. ¿Cierto? Porque el engaño de las riquezas hace eso. Que usted no se preocupe por nada. Entonces usted, como tengo plata, carros, fincas, paseo, voy por el mundo, congregarme para aquí. No, yo creo en Diosito. El Diosito va conmigo para todos lados. Y me la paso en rumbas. Y ya la rumba hace tantas rumbas que ya la rumba no es normal. Y entonces empieza a traer más mujeres, hombres y mujeres, orgías, que eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y entonces ya después, mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Sabe por qué? Porque la ociosidad los empezó a matar. ¿Qué es la ociosidad? Es la cantidad de tiempo que usted está perdiendo por no hacer nada, por no hacer nada, por no hacer lo bueno. Así, ociosidad. Y la ociosidad mata a cualquiera. Ahí dice claramente, tan ociosos, tenían tanta abundancia de pan, que a mí qué me importa mis vecinos, qué me importa mi familia, qué me importa mis amigos. Dice, y no ayudaron al pobre ni al necesitado. Al pobre, tanto económicamente como espiritualmente. Al necesitado, físicamente, económicamente, como espiritualmente. Me explico. No ayudaron físicamente a una persona teniendo con abundancia de pan, no le dieron de comer a los que tenían hambre. Y espiritualmente, no le llevaron la palabra a esas personas que estaban con hambre de saber de la palabra del Señor. Necesitados,
de la palabra del Señor. Pero ¿cómo voy a llevar pan o voy a llevar algo a ayudarle a alguien si yo ni siquiera me alimento de la palabra del Señor? Entonces, si nos estamos dando cuenta que el Señor me está haciendo un llamado, yo en qué piso térmico estoy sembrado yo a nivel espiritual cristiano. ¿Cuántos espinos no me están rodeando en este momento? ¿Cuántos espinos están consumiendo mi vida? Y no nos damos cuenta. Ojo, dice la escritura bien clara, mi hermana y mi hermano. Si ustedes pues van a mirar en Génesis, se devuelven a Génesis, allá cuando los dos ángeles, bajaron 3 ángeles, uno de ellos era el Señor Jesús, que se quedó comiendo con Abraham porque Abraham lo invitó a comer. Los otros 2 bajaron a destruir Sodoma y Gomorra. Y la escritura es bien clarita. El pueblo, desde el más pequeño hasta el más viejo, se agolparon en la casa de Lot para violar a los 2 ángeles. Violar sexualmente a los 2 ángeles. Eso está escrito y se lo puedo comprobar que era una violación. Uno de los puntos claros es cuando Lot les dice, mire, por favor, no le vaya a hacer nada a mis huéspedes porque ellos están bajo mi techo. Si quieren, llévense a mis 2 hijas que son vírgenes. Ellas no han conocido a ningún hombre sexualmente. Llévensela y hagan lo que quieran con ellas, pero con estos hombres no. Ahí me está mostrando que eran homosexuales todos. ¿Pero por qué llegó allá? Porque no reconocieron al Señor Jesús, porque endurecieron sus corazones, porque se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante del Señor, porque no ayudaron al pobre ni al necesitado, porque tenían abundancia y porque no hacían nada, estaban ociosos, perdían el tiempo todo el día echados, todo el día en la playa, todo el día en el gimnasio, todos los días embelleciéndome, pero no saliendo a predicar. Y estudiando, y estudie porque me va a sacar un posgrado de no sé qué, porque me va a sacar un magíster de no sé qué, y porque voy ahí, porque. Y este mandamiento, ve y predica, ve y predicas, ve a predicar, lleva este mensaje, lleva esta palabra, ¿sí? Ve y lleva este mercado. No, yo hice mercado y llegué y pum, mi harina pampa, mis arepas. ¿Y por qué no coge los 10 paquetes y deja uno para usted? ¿Por qué no saca 9 y se los reparte a los vecinos, a los amigos? De todo ese tiempo que tiene para estudiar, se sienta y saca tiempo para llevarle la palabra a otras personas. Eso también es alimento. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, quien come de mí jamás tendrá hambre. Entonces, porque si nos quedamos solamente en la parte carnal, entonces nos vamos a salvar por obras. Y es ahí donde los ricos nos llevan ventaja, porque ellos tienen con qué hacer obras. Y no es por obra, mis hermanos. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la escritura. Sí. Visite a los enfermos. Literalmente al que está en un hospital con un tubo. Visítelo. Pero también visite al que es enfermo. ¿Cuál otro enfermo conoce usted? El que es enfermo espiritual. El que usted ve que sufre de envidia. Que usted ve que es chismoso, chismosa, envidiosa, envidioso. Todo eso es enfermedad espiritual. El que sabe que es borracho, el que es adúltero, el que ve mucho porno, todo eso es enfermedad. ¿Los has visitado? También hay que ir al hospital y visitar al que está operado físicamente. Pero también tienes que ver al enfermo espiritual. ¿Has ido a las cárceles? ¿Cómo hizo mi esposa para enterarse de que hay unos niños aquí en Dubái, en una cárcel de mujeres, un niño de 6 meses y medio, otro niño de 1 año y medio y un niño de 2 años y medio en la cárcel? ¿Qué cometieron si ni siquiera puede caminar el de 6 meses, ni habla? Pero está preso porque la mamá la cogieron delinquiendo y está embarazada y dio a luz en la cárcel.
Pero ¿cómo hizo mi esposa para darse cuenta de eso? ¿Así? No. Escucha la palabra y dice la escritura, visite a los presos, porque si visitas a los presos me visitaste a mí. Y ella fue a visitar a los presos, a visitar a un preso. Se le dio para preguntar, ¿yo puedo visitar a algunas mujeres? Porque a nosotros los hombres nos queda muy difícil en este país visitar mujeres. Y por medio de eso se enteró que hay unos niños. Y hay un movimiento ahorita en la congregación para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, porque necesitan pañales y leche para esos niños, porque no dejan entrar nada más. Le estoy dando ese ejemplo de una cárcel en los Emiratos Árabes, aquí en Dubái, al lado del barrio. Pero aquí hay muchas cárceles. En el mundo hay muchas cárceles físicas, pero también hay miles y millones de personas en una cárcel espiritual. Están en una cárcel espiritual que solamente puede uno soltar y dejar libre a esas personas. Es por medio de la escritura. Amén. Es por medio de la escritura. Entonces, son ambas cosas. Tuve hambre, me diste de comer, dijo el Señor. Tú cuando comes, no oras y piensas en las personas que están comiendo. Señor, gracias por bendecirme este alimento. Te pido me ayudes un día, me pongas en mi corazón y me muestres a quién llevo, a quién le puedo compartir esto que me estoy comiendo yo también, Señor. Muéstrame. Pero no, yo estoy muy ocupado. Los espinos me tienen preocupado. Yo primero estoy preocupado, ¿cómo pago mi agua? ¿Cómo pago mi luz? ¿Cómo pago el carro? Ansioso, afanado, angustiado. Inmediatamente después de lo que leo mi hermano Giovanni, ahí en Lucas 12, inmediatamente cuando el Señor le dijo, ahí en Lucas 12, que leímos 12:15 al 22, ¿cierto? Al 21, entonces dice, inmediatamente el Señor dice ahí que el que almacena cosas y cosas y cosas, va a llegar el día que viene la muerte y usted no va a llevar nada y otra persona le va a llevar. Ni siquiera usted conoce a la persona y se va a llevar lo que usted trabajó toda la vida, que no le sirvió para vida eterna. Y dice en el 12:21, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y inmediatamente nos manda el mensaje sobre esos espinos que están ahogando a la persona por el engaño de las riquezas también. Y dice 12:22, y dijo a su discípulo, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Dice esta traducción. ¿Quién de nosotros, por más ansioso que usted esté, mi hijita, mi hijito, por más angustiado y más afanado que usted esté, jamás podrá añadir ni siquiera una hora, ni un segundo, ni un minuto al curso de su vida? O sea, ni va a aumentar para arriba ni para abajo su estatura. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que es hoy y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los gentiles, los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis de estas cosas.
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. El Señor ya sabe que nosotros necesitamos comer. Pero, ojo, no tengo trabajo. Predicador dijo ahí que el Señor dijo que no nos preocupáramos. No estoy hablando de esa preocupación, mi hermana y mi hermano. Porque la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. El asunto es que si el trabajo no ha llegado, usted tiene que estar diligente, no estar de ocioso, ahí echado, esperando a ver. No, usted se levanta con fe. Señor, voy a levantarme mientras llega el trabajo, estoy preparándome la Escritura, estoy ayudando a los hermanos, estoy llevando la palabra del Señor, y el Señor sabe que usted tiene que comer y ese día va a comer. Así que, ¿en dónde está el sembrado? ¿Cuántos años llevas en la congregación? ¿O cuántos años llevas congregándote y estudiando las Escrituras? Y no estamos haciendo la labor del evangelista, de llevar este mensaje a todo aquel que lo necesite. Y peor aún, ¿por qué todavía sigues en ese pecado? Porque todavía seguimos en todos estos pecados que nos están arrastrando a no llevar fruto. Porque el Señor es bien claro. Juan 15:4. Juan 15:1. Vamos a leer Juan 15:1. Dice la Escritura, todos lo tienen ahí. Dice, yo soy la vid verdadera y yo, Padre, soy el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es espiritual. Está haciendo la comparación de un árbol de uvas. La vid es el árbol de la uva, ¿sí? Un sarmiento es un racimo de uvas, ¿sí? Y el pámpano es donde están esos racimos. 15:4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, el Señor dice que Él es el árbol de la uva. Se está comparando. Si usted no permanece en Cristo, usted jamás va a poder dar fruto. Se quedó en la rama, mijo, colgado como un mico. No dio fruto. Usted no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. ¿Cómo la vieron? Usted como seguidor de Cristo, si no da fruto, va para el infierno. Es que son muchas cosas, mis hermanas y mis hermanos. Son muchas cosas que nosotros pasamos y pasamos y vamos a pasar, y que pensamos que estar en Cristo Jesús es pasar todo de cachete. No, hay que trabajar duro. Hay que empezar a morir a todo eso que no me está dejando dar fruto, que llevo años en la congregación y todos los espinos me están absorbiendo y no estoy dando fruto. Así que, mis hermanas y mis hermanos, dejamos por hoy hasta acá. Nos vemos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo el próximo sábado a las 6 de la tarde. Vamos a leer Juan 15:7 para cerrar nuestro mensaje. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo es de bello el Señor Jesús? Pensemos en esta semana en donde estoy sembrado. Que no es por la cantidad de años que llevo escuchando la palabra del Señor, sino que es el momento de ser hacedor de esa palabra.
y dejar de preocuparme y dejar de llenarme de ansiedad y dejar de llenarme de, sobre todo, aquellas personas que están con la misma edad que yo tengo. En la voluntad del Señor Jesús, si Él me mantiene con vida, el año entrante, el 2 de noviembre, no les va a olvidar, del 24, cumplo 60 años. Y entonces a esta edad también empiezan más preocupaciones, ¿sí? Sobre todo cuando a ti ya las hojas de vida no sirven, porque a ti no te llaman. Y empiezan las preocupaciones. Vamos a envejecer. Claro, eso es una ley divina. Pero el Señor también nos da las herramientas para que nosotros hagamos una vejez sin preocupaciones, preparados. Por eso hay que ejercitarnos, por eso no hay que entrar en la ociosidad, estar botado a que la barriga me siga creciendo, a que mis músculos sigan decayendo, porque no salgo a caminar, porque no salgo a correr, porque no voy a comer porquerías y no me alimento bien. Vamos a morir. Pero el Señor nos manda a ser diligentes, pero vamos a morir en esta carne. Pero todos los que estamos siguiendo al Señor Jesús, estamos viendo en dónde estamos sembrados y estamos quitando todos los espinos que no me están dejando crecer y llegar al Señor Jesús, vamos a tener vida eterna si estamos agarrados de la vid que es el Señor Jesús, produciendo fruto. Así que dentro de 8 días en la voluntad del Señor Jesús. Pero antes de que nos vayamos, yo quiero regalarle Romanos 1. Rapidísimo, porque este Romanos 1 me amplía lo que pasó con Sodoma y Gomorra para ya pasar el otro sábado al último ambiente. Vamos a Romanos 1 rápidamente, mis hermanas y mis hermanos. 1:18. Usted les decía a ustedes que el pecado de Sodoma y Gomorra fue lo que ustedes ya vieron: abundancia de pan, ociosidad, arrogancia, prepotencia, no ayudaron al pobre ni al necesitado y pues no les importan las cosas del Señor. Y cuando ya vinieron los ángeles, ese pueblo ya estaban vueltos homosexuales todos. Mire por qué pasó. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Quiere decir que así como ustedes y nosotros, es clarito que el Señor nos está hablando y nos muestra, y nosotros seguimos dejándonos llenar de ansiedad, de todas las preocupaciones que nos están apartando del Señor. Aquí le pasó a Sodoma y Gomorra lo mismo, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. No tenemos excusa para saber que Dios existe y su nombre es Jesús de Nazaret. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El Señor llegó a siguen de tercos, les pone un velo para que no crean. Usted le puede explicar a la gente que el Señor Jesús es el Padre eterno. Bíblicamente está, y la gente que es trinitaria dice no y no y no. El Señor es como el agua, H2O, etcétera, 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 que el agua viene sólido, líquido y gaseoso, pero es la misma agua. Todas son mentiras inventadas por los hombres. Eso no está en la Biblia. Entonces, como dicen, que aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a adorar desde el pasado imágenes, animales como dioses. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ojo, ¿quién fue que los entregó? El Señor Jesucristo los entregó a bajas pasiones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy se ve eso hoy día, que le creen más al pastor que al Señor Jesucristo. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, desagradables, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Cuál es la función natural de una mujer? Dar hijos, procrear. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria o bajas pasiones o concupiscencias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer al Señor Jesucristo, el Señor Jesús los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, los mandamientos que el Señor nos mandó, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿En dónde estamos sembrados? Ojo, porque esos espinos pueden hacer dar una vuelta y hacer que el Señor se enoje con nosotros y nos repruebe y nos ponga una mente reprobada, como le puso a todos estos hombres con hombres, mujeres con mujeres, como pasó con Sodoma y Gomorra, que por su desobediencia y por su arrogancia y por todo eso, conociendo de Dios, no se les dio la gana de arreglar su camino y el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, convirtiéndolos en eso, hombres con hombres, mujeres con mujeres, para que se desvíen y se vayan para el infierno. Si hay algún homosexual aquí en medio de los que me están escuchando, una lesbiana, el Señor la ama con toda su alma. Solo arrepiéntase y busque al Señor Jesús, busque su rostro, encamínese en el Señor Jesús, porque en Él hay vida eterna, si nos arrepentimos de lo que es malo que estamos haciendo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús.